Bueno, muy bien, hermanitos, quiero invitarles, entonces vamos a ir a la escritura, a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, versículo 3, la última parte del verso 3 hasta el verso 6. Es lo que en realidad deseamos ya como cerrar el bloque de lo que estamos aprendiendo en la escritura y poder seguir en la siguiente fase, aprendiendo a ser entonces siervos o servidores del Señor, en las condiciones que el Señor nos va a empezar a enseñar en Marcos capítulo 6, versículo 7 hasta el versículo 13. Pero lo vamos a estar comparando con Mateo. Mateo tiene muchas características que es necesario considerar en este siguiente bloque, porque el Señor está preparando a los suyos para la obra, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, para la obra del ministerio. Pero Él no va a aceptar entre los suyos aquellos que cumplen, o mejor dicho, que no cumplen sus condiciones o que realmente siguen sus mandatos. El Señor ha advertido muy claramente que ninguno puede llegar a ser su discípulo si no cumple ciertas condiciones. Y en realidad aquellos que estaban en este contexto de lo que estamos viendo en Marcos, como no cumpliendo esas condiciones, son personas que desafortunadamente podemos decir también que se ven dentro de las iglesias cristianas, y es aquellos que son burladores o aquellos que se admiraban de una manera incorrecta de quién era el Señor, o de aquellos que se escandalizaban, y por último aquellos que mostraban incredulidad. Entonces hemos tratado de responder. Yo oro, el Señor me habla a mí primero, obviamente, y yo me he estado preguntando, ¿qué soy para Jesús en realidad? ¿Hasta dónde he llegado en mi desarrollo como creyente? Siendo para el Señor que simplemente un seguidor, un simpatizante, o siendo también un compañero, o un amigo, o un discípulo. Yo creo que el nivel de amigo-discípulo es el más íntimo y el más cercano. A ese al cual debemos llegar, y a esos es por lo cual el Señor después llamó a los 12 en Marcos capítulo 6, versículo 7, y comenzó a enviarlos. Esta palabra significa que no fue la primera vez que los envió. Comenzó, quiere decir que más adelante y en otros momentos también estuvo mandándolos o enviándolos de dos en dos, pero solamente Él podía enviar a quienes verdaderamente estaban creyendo y confiando en Él. Vamos a ver en ese aspecto, aunque ahí está incluido Judas, el traidor, pero ya llegaremos allá y explicaremos qué es lo que pasa en esta condición especial. Entonces, también debemos, hermanos, respondernos las preguntas que hemos estado haciéndonos, qué es lo correcto para nuestro crecimiento, entender, hermanos, qué produce Jesús en nosotros, verdaderamente, qué es lo que Él está generando en nosotros como sus seguidores, como sus discípulos, como sus amigos. Entonces, hermanos, dice Marcos capítulo 6, versículo 2, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Esas son las tres preguntas bases con las que hemos desarrollado este bloque de Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6. Hermanos, y si honestamente hemos pensado, hemos meditado, hemos en el Señor orado, ¿cuál es el efecto que realmente el Señor está produciendo en nosotros? Estaremos aprendiendo si en verdad somos simplemente los seguidores, acompañantes, o hemos llegado a una relación más profunda de llegar a ser o considerarnos sus amigos, discípulos. Esta es como la razón del estudio, ¿no? Llegar a entender yo en qué condiciones estoy teniendo al Señor ahora en mi vida. Bueno, porque desafortunadamente muchos creyentes o cristianos solo lo han considerado y lo consideran como su Salvador. Pero otro aspecto de nuestra salvación tiene que ver con el señorío de Cristo, o sea, el reinado de Él en nuestros corazones, y de qué manera nosotros entonces le iremos a servir. Entonces hay cristianos. Yo siempre hago una diferencia entre cristianos y creyentes. Para mí los cristianos son aquellos que simplemente son nominales, son cristianos de rutina, son cristianos de tradición. Los creyentes verdaderos somos los que, para mí, nos involucramos y estamos queriendo entender y queriendo amar al Señor, comprenderle y seguirle. Entonces, esa es otra pregunta. ¿Usted qué clase de persona es? ¿Un creyente o un cristiano? Hoy día muchos se llaman cristianos, es como la moda ser cristiano, en cierta manera, pero el Señor lo que quiere es verdaderamente creyentes, aquellos que le adoren de verdad en espíritu, y valga la redundancia, en espíritu y en verdad. Entonces,
pero advierte que los burladores dentro de la iglesia recibirán su juicio. Hay que tener cuidado, hermano, de que lo que hacemos dentro de la comunión local o en nuestro servicio al Señor no sea una burla a Él. Hay aquellos que se admiraban, esos son los cristianos racionalistas, los que simplemente buscan encontrar en Jesús satisfacción a sus razonamientos deductivos de su fe. Quiero decir, no es una fe verdadera y profunda, es una fe que busca llenar una religión más, como el apóstol Pablo. Pablo fue un cristiano, o más bien un creyente racional, ¿no? Porque él siguió la ley hasta donde más pudo, pero él no le temblaba la mano en matar a otros por causa de esa falsa creencia. Entonces eso lo hacía como un falso creyente, entre comillas. Él después llegó a ser verdaderamente un creyente, ¿no? Entonces, desafortunadamente la semilla en el corazón de muchos cristianos no se ha desarrollado efectivamente. Recordemos lo que vimos en Marcos también sobre las 4 clases de semilla que vimos en Marcos, ¿no? Sobre las semillas en los 4 corazones que hemos aprendido ahí. Entonces, hermanos, lo más terrible es que dentro de la iglesia también, dentro del cuerpo local, hay algunos que se escandalizan del Señor, y esa palabra también debemos aclararla bien bajo los términos bíblicos, lo que significa la palabra escandalizar o ser tropiezo. Entonces, dice Marcos 6, 3, 4, ahí donde dejamos hace 3 jueves, y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Entonces, Marcos 5:40, quienes se burlan, Jesús se encuentra con quienes se admiran de sus palabras, pero terminan escandalizándose, porque en verdad la palabra y la semilla no están dando frutos en sus corazones, no están dando. Por eso la gente o las personas o aquellos que están diciéndose que son creyentes van a encontrar razones y motivos para no obedecer completamente al Señor por muchas circunstancias. Por eso el Señor dijo, y Él se identifica, eso eran palabras mayores, cuando Él decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Él mismo se identificaba como un profeta, uno que hablaba o que estaba hablando en el nombre del Padre. Juan 14 dice: no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice el Señor. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ahora la palabra profética más segura. Hay personas que les gusta inventarse profecías y acontecimientos, pero el Señor ha dado claramente unas condiciones de que alguien que traiga una profecía, entre comillas, porque las profecías se acabarán, dice en 1 Corintios, y las lenguas cesarán, ¿verdad? Cuando llegue lo perfecto, y lo perfecto ya llegó, que es la escritura que tenemos aquí en nuestras manos, que es completa y cabal. En ella debemos confiar. Pero realmente debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando hablamos las palabras del Señor. Tenemos que hablarlas con temor, con reverencia, con conocimiento, ¿no? Con mucha sinceridad y directamente al corazón, cuando primero nos habla a nosotros, ¿cierto? Cualquier supuesta revelación o esto que dicen Dios me habló, debe ir respaldado con la Escritura. Dios habla, en realidad Dios se mueve y Él actúa de la manera que quiere, en verdad. No podemos decir que eso no puede ser real, pero sí debemos tener mucho cuidado que esté respaldado con las Escrituras. Entonces el Señor advierte que todo aquel que quiera ser un fiel testigo, por eso dice: no hay profeta con honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Todo aquel, hermano, dice el Señor, y eso nos incluye, eso tiene que ver con lo que se va a ver en Marcos 6, 7 en adelante, porque Él en Mateo hace una advertencia fuerte y les advierte duramente, ¿no? Todo aquel que quiera ser testigo fiel de Él, los peores críticos los va a encontrar entre los suyos. No se extrañe si los mismos, sus hijos que no creen, sus padres que no creen, sus parientes que no crean, en el ámbito de su familia o de aquellos con los que usted ha crecido, digamos así, son los primeros que le rechazarán. Es como una norma. Y el Señor le dijo: no he venido a traer paz sino espada, y se levantará el Padre contra el Hijo, y da una serie de cosas que para nosotros dirían terrible, ¿no? Que eso sucede, pero está sucediendo. ¿Cuántos de ustedes están, o de alguna manera hemos sido de alguna forma rechazados por nuestros parientes? O tal vez aún entre nuestros mismos hermanos, ¿verdad? Hay iglesias, hermano, debemos considerar que hay iglesias donde desafortunadamente hay mucha carnalidad, hermanos, y hay mucha mundanalidad, ¿verdad? Y eso es lo que también debemos cuidarnos, hermanos. Dios nos manda que debemos amarnos, o debemos amar, dice el Señor en Lucas 14, 26. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás.
Y esto significa no odiar, sino ámelo menos que como me amaría a mí. El Señor exige, el Señor espera y el Señor quiere toda nuestra atención, todo nuestro amor. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con una parte de mi corazón, ¿no? Entonces, el Señor nos manda que debemos amar menos, no significa odiar a todos aquellos que se interpongan en nuestro desarrollo como discípulos. Entonces, quedamos en la palabra escandalizar, solo para terminar el contexto de lo que vinimos hablando, esa palabrita que tiene que ver. Yo les dejé unos versos, espero los hayan leído, por lo menos se están tomando sus notas. Yo les dejé varios versos para que estuviesen consultando ahí lo que significa esta palabra. Entonces la palabra escandalizar viene y tiene dos significados: o poner tropiezo o poner trampa para que caiga la persona en un tropiezo y caer en pecado. Entonces significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino. Entonces hay que tener cuidado con esto, hermano. Muchas veces nos escandalizamos con el fin de entrampar. Y esto pasa, ¿no? Yo le debo confesar que en tiempos pasados yo lo hice y yo me arrepiento. Yo creo que de alguna manera, bueno, no digamos que dañé o sí dañé, eso sí, Dios me haya perdonado cuando tomé esas actitudes de esta manera que eran incorrectas. El Señor me enseñó acá, bueno, no con esto, sino ya de atrás me había venido enseñando cómo yo debo tratar entonces a mi hermano, ¿no? Tengo cuidado. A mí un verso que me impactó y realmente me causó mucho temor es lo que está en Lucas 17:1, ¿no? Imposible es que vengan tropiezos, más ay de aquel, dice el Señor. Y es como en cierta manera el Señor deseó esa muerte, ¿no? Mejor le fuera, átese una piedra en el cuello y bótese al río. Entonces, hermano, debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, algunos comentaristas hablan de, se escandalizaban de él como encontraron causa de tropiezo en él. Claro, él era el pobre, era el carpintero, el obrero, él salió como un iletrado y vuelve como un gran maestro con cientos de seguidores. Y la envidia de los fariseos o de aquellos era tal que prefirieron no creer sus palabras y decir más bien tiene él obra por medio de Satanás. Entonces, ¿cuáles son los tropiezos que yo estoy viendo en mi hermano? Esa sería la pregunta, ¿no? Los tropiezos que vemos muchas veces no son pecado, por eso debemos ir siempre a la Escritura. Entonces, hermanos, el tropiezo, yo cité varios versos. Mateo 13:41 dice que cuando el Señor venga, Él quitará todo tropiezo, ¿cierto? Porque son dos términos. Es algo que yo pongo en el camino, ¿verdad? Para hacerle caer física o moralmente. Es como atravesarle un palo a la rueda, ¿cierto? Para que se caiga. Esperamos que en nuestra comunión no seamos así, hermanos, que nos estemos atravesando en la vida de los hermanos solamente para causar, pues obviamente un daño así en sí como tal, sino para en realidad querer, como dijera la palabra, condicionarlos a un estilo de pensamiento más humano que bíblico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchos líderes trabajan de esta manera y eso es un pecado y el Señor juzgará. Ellos condicionan la mente de sus congregantes para que ellos hagan lo que ellos consideran que es lo correcto. Convicciones personales, hermano, nunca serán doctrina a menos que estén enseñadas en la Escritura. Mateo 13:41 nos dice de esto, ¿no? Todo lo que sea en el tiempo del reino de Dios una razón de pecado será quitado, ¿verdad? Romanos 14:13, no sé si ustedes lo leyeron, espero que sí, porque la idea es que ustedes me acompañen, hermanos. Yo sé que ustedes vienen cansados, tienen sueño, algunos tienen hambre. Bueno, los que están en Zoom fácilmente cierran la cámara y pueden echarse la lochita, pero yo de pronto abro aquí y pregunto a algunos de los que están ahí sin conectarse: hey, hermano, respóndame esta pregunta, léame este verso. Hermano, Romanos 14:13 dice, en el segundo concepto, que es no le ponga un cebo a su hermano, no le ponga trampas. Hoy en día está esa palabrita está muy de moda en aquellos que quieren justificar los malos actos de los que el gobierno anterior pues siguió por ley, ¿no? Que me entramparon, ¿no? Como están diciendo de este malo Santrizo y de Iván Márquez, ¿no? Me entramparon, ¿no? Me pusieron la trampa. Eso es una verdad, eso es una mentira. Nosotros no estamos aquí para entrampar al hermano, para ponerle el cebo a ver si se cae para después caerle. Ojo con eso, hermano. Eso es lo que dice Romanos 14:13. ¿Cierto?
no nos juzguemos más los unos a los otros, a menos que la Biblia diga que es pecado, tenemos que ir y juzgar ese pecado. Más bien decidid, y eso nace en el corazón, no le pongan tropiezo o ocasión de caer el hermano, ¿sí? Así, allí en Romanos 14:13, se nos prohíbe, poner tropiezo u ocasión de caer. No le busquemos ocasión. La palabra usada para ocasión de caer es, o significa obstáculo, impedimento. Es la palabra que se usaría como la idea de talar un árbol y mandárselo al camino para que se tropiece, ¿no? O también la palabra escandalizo tiene que ver con esas rocas, cuando el barco está acercándose a la playa, esas rocas que el mar no deja ver y el barco, si no sabe que están ahí, ¡pum!, ahí se estrella, se encalla y se hunde. Esas piedritas que medio salen del mar, por decir así, y van a hundir el barco. También en Mateo 13:21 habla de que los que no tienen raíz, ¿verdad? Porque la semilla no ha dado fruto en el corazón, dicen, son de corta duración. Eso lo dice en Mateo 13:21 y en Marcos también. Cuando viene la aflicción o la persecución, dice, por causa de la palabra, tropiezan. Por causa de lo que dice la Escritura, tropiezan. Hermanos, que hay cosas que la palabra del Señor nos ha hecho tropezar a nosotros, que no hemos querido. Este domingo, por la gracia de Dios, tengo la enseñanza y vamos a hablar de un verso en Mateo, que tiene que hablar con aquellas cosas que pueden llegar a ser, o que yo he buscado como una forma de obstáculo para no ser obediente, ¿verdad? Y que impide que yo me pueda acercar al Señor. Por ejemplo, los fariseos se sintieron ofendidos por las palabras de Jesús, está en Mateo 15. Sus discípulos se ofendieron, está en Mateo 26, de sus palabras. Los falsos maestros ponen tropiezo, porque la palabra ofendidos o ofenderán, que está en Mateo 26 también, tiene que ver con ese término tropiezo. Los falsos maestros ponen tropiezo a las ovejas. Los judíos consideran la cruz de Cristo un tropiezo. Pablo decía que incluso algunos de los hermanos dentro de la iglesia eran enemigos de la cruz de Cristo. Y hermano, yo cuando leí ese verso en Filipenses yo me asusté, de verdad, porque me hace pensar, ¿yo qué estoy haciendo que pueda ser causa o me catalogue el Señor como enemigo de la cruz de Cristo? Y a mí estos estudios de Marcos, como todo lo que habla la Escritura, cuando me muestran, porque es mostrándonos al Señor. Si la Escritura no me lleva a conocer a Cristo, está perdiendo su sentido, ¿verdad? Por eso siempre que hablemos del Señor o enseñemos la Escritura, tenemos que enfocarnos en Cristo. Podemos hablar psicología, que es buena, podemos hablar de cómo arreglar la vida, de cómo mejorar relaciones, de cómo ser, de pronto este domingo vamos a hablar algo de cómo llegar a ser feliz, pero hablando de Cristo, siempre enfocados en Cristo, hermano. Y también Romanos 16:17, que fue el último que le dije, para que me lo ayudaran a leer, porque hermanos, como les dije, yo no quiero simplemente hablar, sino que ustedes también estén siendo participativos, mis queridos hermanos, y estén acompañándome en el estudio. Yo sé que ustedes juiciosamente en sus casas van a leer el contexto. Vamos a orar, hermanos, estar orando para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos comprender verdaderamente lo que el texto nos quiere enseñar acerca de Jesús. Yo veo aquí un bosquejo y yo lo bosquejo para podérselos enseñar, pero usted puede ver otra cosa que también nos puede ayudar a entender mejor el texto que estamos estudiando. Entonces, Romanos 16:17, no le ponga lazo, cebo o trampa o incite a pecar a su hermano, ¿sí? Eso es lo que dice en Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que os fijéis, dice, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de lo que aprendemos. ¿Iba a decir algo? Sí, señor. Sí, bien durito para que los hermanos en Zoom lo escuchen, hermanito. El hermano Nelson va a leer el mismo versículo de sí, sí, correcto. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensión y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Muy bien, vigilen, ¿no? Entonces todos debemos estar cuidándonos, hermanos. Es que aquí está en juego, por decir así, la salud espiritual de todos nosotros. Tenemos salvación, sí, hermanos, pero debemos crecer. Pero si crecemos con mala doctrina y mala enseñanza, estamos condenados. Para mí, yo no voy a entrar más allá, pero es una iglesia la cual el Señor dice vomitará de su boca. Y no queremos que nuestra comunión local, el Señor cuando venga dice no los quiero, no hay ni frío ni caliente, los vomitaré de mi boca. Entonces, ojo con eso, mis hermanos. Entonces, dice 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano
permanece en luz y no hay en él tropiezo, no hay escándalo, es decir, nunca incitará a nadie a pecar, ni cómo habla, ni cómo se viste, ni por qué es estudiado, porque no es estudiado. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, a menos que la Escritura nos enseñe directamente que esa condición es pecaminosa. Eso quiero aclarar, hermano, para que no se preste a confusión. No significa que todo se permita, ¿no? Porque si no, esto se vuelve un desorden. Entonces, el día que alguien quiera venir, por ejemplo, yo personalmente no lo aceptaría en mi comunión personal, que llega un hermano, por ejemplo, a la cena en pantaloneta. ¿Cómo lo verían ustedes si un hermano llegara en pantaloneta a la cena? No, pues de una vez lo vamos, no, hermanito, venga acá, que es ese respeto. Y hay formas de vestir que se llaman decorosas, no pulcras, y eso es para hombres y mujeres igual. Entonces, eso es un ejemplo, hermano. No hay libertinaje en la congregación, no puede haber libertinaje, que todo el mundo hace lo que bien le pareciere, porque eso fue uno de los pecados que el Señor juzgó en Israel cuando partió Moisés, ¿verdad? Y el pueblo se desordenó porque todos empezaron a hacer lo que bien les parecía. No había ley y no había dirección. Entonces, hermanos, también habla algo interesante en Mateo 5, 29 al 30, pero no lo voy a mencionar, lo menciono solamente aquí, que tiene que ver con el principio, porque es un principio que se aplica a la iglesia. Recordemos que de Mateo 5, donde empiezan las bienaventuranzas, el Señor da principios como leyes para aplicar a la iglesia, ¿no? Principio, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 29 y 30, dice algo interesante, y usted lo puede tomar en el contexto así como literal, es imposible tomar literal. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, y si de tu cuerpo se echa en el infierno, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Hermanos, esto tiene que ver con el cuerpo local. Recuerden, en la interpretación, cuando se habla de cuerpo, se habla de iglesia. Todos los principios han dado para creyentes, no solamente para los que le oían, que creían en él, sino para nosotros también. Entonces el Señor dice, es un principio de cortar un miembro que causa tropiezo, está en armonía con el resto de la palabra. Es una manera de interpretarlo. No es quitarnos un ojo. ¿Qué tal aquí cualquiera antes a cada uno? Como hacen en otras creencias, ¿no? Cortar una mano o cortar un ojo. ¿Cuántos estaríamos aquí todos ciegos, no? Todos, no, ni tuertos, yo creo que todos ciegos, pero no es literal como el Señor lo dice, ¿cierto? No es literal. Él quiere decir, sáquelo, eso lo dice la Escritura. Mire, 1 Corintios habla de eso, ¿no? No es quitarnos, como dije, literalmente un ojo, una mano que nos incitan al pecado, pero lo entendemos en el concepto, hermanos, de que somos un cuerpo, que podemos entenderlo así mejor. Hermanos o miembros del cuerpo que causan tropiezo deben ser quitados, no hay que temer. ¿Duele? Sí va a doler, hermanos, pero es por el bien de todos. Recordemos lo que dice la Escritura, ¿no? Dice Mateo, 1 Corintios 5, 11 al 13. Más bien os escribí que no juntéis. Y Pablo le habla a creyentes o a cristianos que estaban en la iglesia, una iglesia muy loca, una iglesia disfuncional llamada la iglesia en Corinto, pero una iglesia con propósito, incluso ahí, ¿verdad? Y dice, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera, porque era posible que hubiera fornicarios o avaros, idólatras, maldicientes, borrachos o ladrones. Dice, con tal ni aún comáis. Entonces, hermanos, hay que identificar a esos hermanos. Aquí lo llama hermano Pablo y le voy a aceptar al hermano Pablo eso. Llamándose hermano, identificarlos, exhortarlos, ¿verdad? Reprenderlos y amonestarlos. Y si no cambian, dice la Escritura, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No tenemos que meternos con ellos. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Pero a los que están dentro, ¿quién los juzga? La iglesia. Y Dios respalda, dice, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Hermanos, no debemos temer de verdad, porque debemos tener y mantener nuestra santidad personal y santidad de iglesia. ¿Dónde comienza el tropiezo, hermanos? ¿Dónde comenzó el tropiezo en Marcos? ¿Dónde comenzó el escándalo en Marcos? Si yo le preguntara, por ejemplo, a Miguel, ¿dónde comenzó precisamente el escándalo aquí en el texto que estamos hablando? O a una de las hermanas también puede responderme, o los que están en Zoom conectados, ¿dónde comenzó entonces, o dónde comienza el tropiezo? ¿En mi hermano o en mí? En uno mismo, porque uno es el que empieza a buscar motivo, ¿verdad? En mi hermano. Claro, el apóstol habla en Corintios, creo que dice que no debemos poner tropiezo al hermano por el cual Cristo murió, ser causa al hermano débil. Hermanos, en la congregación hay hermanos débiles, y los más fuertes
los que son, bueno, me voy a incluir con todo respeto y mucho temor, hermanos, los que estamos con los que se llaman fuertes, debemos considerar a los débiles, a los más maduros. Dice Gálatas 6, vosotros que sois espirituales, consideraos unos a otros también, consideren al que está débil. ¿Para qué? ¿Para patearlo? ¿Para sacarlo? ¿Para humillarlo? No, hermanos, para ayudarlo, exhortarlo, animarlo. Le falta. Es interesante que nos hemos dado cuenta que hay creyentes que aún después de varios años, conozco a varios que no saben ni siquiera orar, hermanos. Después de años de fe no entienden cómo orar. Tienen temor de orar, no tienen tiempo devocional con el Señor, no van a la Escritura, no conocen lo que significa ir a la Biblia y tener tiempos devocionales. Su vida de devoción es la iglesia debe preocuparse por eso. Pero hermanos, obviamente tenemos que estar muy pendientes de que en sus casas, en nuestra vida personal, tengamos también ese encuentro o esa relación personal con el Señor. La Biblia ya dice lo que tenemos que hacer entonces con un hermano que tiene una actitud o un comportamiento que es pecado. ¿Qué tenemos que hacer con un hermano que vemos una actitud que es pecado? Que es pecado, ¿no? Que está en la Biblia y que dice que es pecado. ¿Qué debemos hacer? ¿Pueden responder en voz alta, por favor? Gracias. ¿Qué debemos hacer? Ir a él. Esa es la ley. Ese no es que hay hermanito Carlos, es que el hermano. No, vamos, vaya a él. Es que esperan es que el hermano vaya, y si uno no va antes, no, que eso fue culpa del hermano. No, hay que ir, cuidarnos, amarnos, protegernos, sostenernos, soportarnos, para que el hermano confiese ese pecado y todos sigamos de la mano, ¿no? El pueblo de Dios es el único ejército que no debería dejar sus heridos en el campo de batalla, ¿no? Los soldados nunca dejan a sus compañeros, nosotros en cierta manera tampoco. Entonces, casi siempre lo que vemos en nuestros hermanos no son tropiezos, sino excusas nuestras para hacer piedra o lazo. Y eso lo vamos a ver el domingo, casualmente también. No, algo que yo aprendí, quiero compartirles en cierta manera para que respaldar como ilustración la enseñanza. Y algo pasó acá, hermanos, dice el verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo en ellos la mano. Hermanos, una pregunta, ¿quiere el Señor hacer milagros acá en la iglesia? Sí, Señor. Él quiere orar y Él está orando, quiere hacer, pero no puede. Y dice aquí algo interesante, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿acaso sanar a un enfermo no es un milagro? Claro, es un milagro grandioso. Pero el Señor busca es que sanar antes que el cuerpo, sanar el alma. Muchos de nuestros problemas físicos son psicosomáticos, no digo todos, pero los científicos, los doctos en esto han llegado a esa conclusión también, de que muchos de los efectos físicos de nuestro cuerpo vienen somáticamente de nuestra mente. Nuestra alma no está en sintonía con nuestro cuerpo, y eso es lo que la consejería en la iglesia, la enseñanza sana de la palabra, la comunión sana de los hermanos, la oración ferviente unos a otros, va a sanar esos aspectos emocionales internos de un pasado atrás o de un presente aún cercano, para que haya armonía con nuestros cuerpos. Y no digamos que no estemos enfermos, tampoco voy a decir eso, porque eso no es bíblico. El pobre hermano Pablo sufría con un aguijón que le rogó al Señor muchas veces, quítalo, y el Señor dijo, no Señor, y no, bástate mi gracia. Y no porque Pablo estuviese enfermo de algo interno, no, pero el Señor a veces permite cosas en nuestra vida para enseñarnos algo. Entonces Jesús vio dos cosas en las personas que le asombraron, ¿no? Estaba asombrado, una es esta, ¿no? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Eso está en Marcos capítulo 6. Y él se asombró de otra cosa, Mateo 8:5, del centurión romano. Y él puede decir de nosotros, ojalá él pueda decir esto, ¿no? Al oírlo Jesús se maravilló o se asombró y dijo a los que le seguían, de cierto digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, hermanos, el Señor, como estamos viendo, ¿podemos nosotros asombrar a Jesús? Sí, de dos maneras, o con nuestra incredulidad o con nuestra fe, con la ausencia de fe o con la mucha fe, ¿cierto? Él no esperaba tener fe del centurión o de la mujer cananea que le dijo, por lo menos las migajas recibimos. Él dijo, nunca no he visto tanta fe en Israel. Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo usted en su vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida de iglesia
o como congregación o personalmente que asombran a Jesús. Esa palabra es interesante. Si entendemos la palabra asombrar es como, como que algo que le produce gran satisfacción y alegría. Pero el Señor también puede tener, valga la redundancia, gran tristeza y decepción, ¿verdad? De la falta de fe. ¿Qué puede el Señor decir? De cierto digo que aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué puede decir? Ni aún en Santa María he hallado tanta fe, ni en Carlos he hallado tanta fe, ni en Nelson he hallado tanta fe, ni en Marta o en Jennifer o Ingrid he hallado tanta fe, ¿verdad? Era una fe basada en la humildad. Por ejemplo, el centurión le dijo, no soy digno de que vaya de la orden, ¿cierto? Hermano, nuestra fe está relacionada con la humildad, como la de este centurión, ¿verdad? Una fe genuina, real, no desesperada, una fe específica en el nombre de Jesús. Y recalco esto en el nombre de Jesús porque eso es algo que vamos a ver en Marcos 6, 7 en adelante. Pues no quiero, si quisiera profundizar más, pero ¿serán ustedes capaces? Yo sé que sí, de recibir la palabra profundidad. ¿Qué significa usar el nombre del Señor Jesús? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero en el día del juicio alguno dirá, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, y el Señor dice, nunca los conocí. Incluso Judas fue uno cuando el Señor los envió de dos en dos y regresaron felices, que aún los demonios se les sujetaban en su nombre. Y pobre el que le tocó con Judas. Ahí vamos a ver quién le tocó en el orden de ser compañero de Judas. Si bien Judas ese sorpresa o ese asombro de ver que los demonios, sí, en Judas tal vez los demonios o lo que ellos hicieron, que el Señor les mandó a hacer, y que vamos a ver también en Mateo capítulo 10, en el nombre del Señor. Eso es poder, hermanos, y hay que tener mucho cuidado cómo usamos el nombre del Señor Jesús. Nuestra fe también reconoce el señorío, ¿verdad? Y la autoridad de Cristo. Por eso Él le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Él sabía lo que era tener autoridad. Hermanos, ¿cuál es la fuente de autoridad? Bueno, obviamente en la iglesia hay una autoridad establecida por Dios y ha mostrado un orden en 1 Corintios. Y también un orden en el servicio, ¿no? Cuando habla del anciano, del diácono, o habla en una serie de órdenes dentro de la iglesia. Pero, ¿qué pasa con esto, hermanos? Todo eso es en el nombre del Señor y para el Señor, en verdad, ¿no? No es algo que enseñorea, la autoridad es algo que uno recibe para administrar. Por eso los padres tenemos que administrar a nuestros hijos, y eso lo dice también en la palabra en Timoteo y en Corintios, y nosotros tenemos que administrar la palabra con esa autoridad, los esposos a sus esposas, los patrones creyentes a sus siervos creyentes o no creyentes, administrarlos con temor y temblor. Una fe que no debe ser egoísta, hermanos. Por eso el Señor, para que Él se asombre de nuestra fe y no de nuestra incredulidad, debemos reunir esos requisitos, ¿verdad? Una fe basada en humildad, una fe basada en señorío y autoridad, y una fe basada en el no egoísmo, o sea, en el amor, en buscar el bien y la bendición de otros. Vamos a Mateo, en Mateo 6:13 dice algo ya para terminar, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Y de quiénes se está hablando acá? ¿Verdad? Por esta causa Jesús no realizó ningún milagro en favor de ellos, sin embargo puso sus manos sobre unos pocos enfermos. Y aquí en Mateo 6:13 está hablando de lo que hicieron los 12. Mire lo que hicieron en el verso 13, y echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estoy leyendo en Marcos 6:13. Dije Mateo. Marcos 6:13, perdón, sí. Aunque en Mateo también está, pero más profundo. Eso lo veremos cuando lleguemos a ese bloque. Hermanos, aún Judas lo hizo. ¿Podemos hacer algo también? Sí, señores, podemos hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado, que el nombre del Señor es sagrado, hermanos. ¿Cómo lo vamos a usar? Cuando enseñemos en el nombre de Jesús, cuando cantemos en el nombre de Jesús, cuando sirvamos en el nombre de Jesús, y tengámoslo con mucha reverencia y temor, porque al Señor Dios servimos. Entonces, ¿qué clase de sanidad buscaba el Señor en realidad? La del alma, ¿no? Primeramente, porque ¿de qué le vale a usted sanarse el cuerpo si se va al infierno? Igual se va a ir al infierno enfermo o sano, ¿sí? Va lo mismo. Entonces el Señor quiere en verdad sanarnos espiritualmente, ¿no? Sanarnos de manera espiritual.
Vamos a dejar ahí, vamos a terminar con otra palabra de oración. Empezamos con oración, vamos a terminar con oración. Y démosle gracias al Señor porque tenemos una fe para desarrollar, hermanos, una fe que nos permite crecer, una fe que dice la Escritura mucho más preciosa, como dice en Judas, ¿no? Una fe dada a los santos. Entonces, vamos a orar, hermanos míos, y démosle gracias al Señor por esta fe que ahora tenemos, una fe que Él nos ha dado, y una fe que ustedes en este momento al recibir la palabra hemos aumentado un poquito, pero poquito a poquito vamos a asemejarnos más a conocer al Señor cada vez que conocemos de Él en su Escritura. Yo me quiero enfocar siempre en Jesús, no tanto en aspectos de iglesia, pero aplica al Señor dueño de la iglesia, al amo de la iglesia, el Señor de la iglesia. Padre Celestial, Señor amado, te damos las gracias, Jesús. Te doy las gracias, Señor, porque nuestra fe está siendo alimentada, Señor, y nuestra fe está siendo perfeccionada por medio de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque realmente tú tienes para tus siervos responsabilidades, Señor, y respaldo en autoridad. Te doy gracias, Señor, porque nos consideramos, no somos de los que se escandalizan, no somos de los que nos burlamos, no somos de los que nos asombramos humanamente o racionalmente. No queremos mostrar incredulidad, Señor, en nuestra vida como creyentes particularmente, Señor, o como iglesia colectivamente. Señor, ayúdanos. Como dijeron en los evangelios, ayuda a nuestra fe, Señor, ayúdanos a asemejarnos más a ti, Señor, a entender tu naturaleza, tu carácter, tus mandamientos y tus propósitos. Señor, guárdanos, te lo pido, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Te ruego, Señor bendito, que estés verdaderamente perfeccionando tu iglesia, preparándola para tu pronto regreso. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.